La Iglesia celebra este día la gran fiesta de Pentecostés, que significa entonces el inicio de lo que venimos diciendo en los domingos anteriores, el inicio de esta tercera etapa de la historia de la salvación, en la cual el protagonismo será del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrando en la comunidad cristiana, constituida como iglesia por la efusión de este Espíritu que le dará los dones, los talentos y los carismas tan absolutamente necesarios para llevar adelante la obra de la evangelización. Por eso este día es también conocido como el día del nacimiento de la Iglesia, y celebramos entonces el cumpleaños de la Iglesia, visto que a partir del derramamiento del Espíritu Santo en la comunidad discipular comienza la historia de esta tercera etapa en la que los discípulos de ayer, de hoy y de siempre anunciarán la buena noticia de la salvación, que en el Evangelio que acabamos de escuchar se traduce como la experiencia gozosa del Cristo vivo, viviendo en medio de la comunidad cristiana y anunciándoles gozosamente la paz. Allí está la tarea y la misión de la Iglesia en cada uno de los bautizados: ser un anunciador gozoso de la presencia viva del Señor, que procura en el alma de aquellos que acogen esa buena noticia el gozo y la paz. Jesús, previo a su ascensión a los cielos, había advertido a los discípulos que Él debía volver al Padre, pero les hace una promesa. Les dice: no los dejaré solos. Es más, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar a aquel que será vuestro defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo. Hablaba Jesús del descenso de la tercera persona de la Santísima Trinidad a instancias de ese derramamiento que acontece justamente en Pentecostés, en la fuerza que viene de lo alto y que genera lo que generó en esa primera comunidad reunida junto a María en el cenáculo: el gozo, los dones, los carismas, las lenguas, las alabanzas, las oraciones que indicaban entonces de manera visible la presencia del Espíritu Santo, que entonces venía a cumplir la promesa por Jesús dada, que no iba a dejarlos solos. Ni ayer, ni hoy, ni nunca Jesús faltará en el seno de la comunidad eclesial por obra y gracia del Espíritu Santo. Veamos. Por una parte, cuando Jesús dice no los dejaré solos, en verdad la venida del Espíritu Santo garantiza de que cada uno de nosotros, desde el mismo momento en que creemos y desde el mismo momento en que somos bautizados, seremos acompañados a lo largo de toda nuestra existencia terrenal por esa
luz interior que como amor, que como gracia, que como santidad, que como fuerza vive en nosotros. Y que la Iglesia también enseña, se traduce básicamente como una presencia absoluta de algo que como regalo se nos da, y que la Iglesia dice que son 7 dones, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida, esos dones para que nosotros nos encaminemos, en la Iglesia y en el camino de la fe, guiados por esa luz que proviene de lo alto. Los 7 dones del Espíritu Santo representan justamente esa nueva creación que comienza, fruto de la acción redentora de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo seres, hombres y mujeres nuevos, no ya viviendo sujetos a la carne y al pecado, sino ahora sujetos a la vida de la gracia que vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo, que se derrama en el bautismo y que se derrama en cada uno de los sacramentos que la Iglesia celebra en la comunidad eclesial y en cada uno de nosotros los bautizados. Esa nueva regeneración o esa nueva creación estará significada por la presencia del Espíritu Santo viviendo en el creyente y expresándose en esos 7 dones, ¿verdad? En contraposición a los 7 pecados capitales, que son los que representan al hombre viejo, al hombre pecador, la lujuria, la avaricia, la envidia, la soberbia, etcétera, etcétera. Contra los dones de la sabiduría, del discernimiento, de la ciencia, etcétera. Y es así entonces que la Iglesia, empoderada con la gracia santificante que viene de lo alto, experimenta claramente individualmente que no está sola, que tiene una fuerza sobrenatural que se derrama sobre ella para garantizar la evangelización, sino que además, al derramarse en la comunidad, lo que hace el Espíritu Santo es constituirnos justamente en comunidad para que no experimentemos o no nos experimentemos solos. Si hay algo que expresa la comunidad cristiana, es el vínculo de la fraternidad. Y no se puede entender la misión de la Iglesia como una acción unitaria y personal. Quien piensa que individualmente debe garantizar la evangelización con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades intelectuales, con sus propias, individualidad, no ha entendido lo que significa ser iglesia, ya que nosotros anunciamos el Evangelio y predicamos la buena noticia en comunidad, como comunidad. Lo hacemos, por supuesto, individualmente, pero absolutamente unidos al cuerpo eclesial. La comunión de los redimidos, cada uno diverso en sus dones, talentos y carismas, pero sintiéndonos parte de un cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo que está en el cielo y su cuerpo místico permanece aún en el mundo en cada uno de los bautizados. Y por eso es que Pentecostés es la gran celebración de la comunidad eclesial. Pentecostés nos recuerda
que nosotros como comunidad, aún estando en el mundo, tenemos una impronta sobrenatural que nos debe distinguir de las cosas del mundo. Por eso es que la Iglesia pierde eficacia, pierde capacidad testimonial, pierde incidencia en las actividades que debe llevar adelante, la catequesis sacramental, el auxilio, digamos, a los hermanos en todos los modos en los que se le puede auxiliar. Pierde la Iglesia eso cuando se vuelve solamente humana. Cuando un ministro de la Eucaristía pierde la dimensión de la vida del Espíritu, es un ser humano vulgar, normal, común y corriente, que al hablar no dice nada y que al actuar en nombre de la Iglesia no conmueve el corazón, no convierte a nadie. Es un ser humano, sin unción. Es simplemente un hombre de carne que justamente por haber perdido la unción, por el pecado y por los comportamientos humanos que apartan al Espíritu Santo de la vida de la persona de la Iglesia, entonces su acción evangelizadora no incide y no es eficaz. No hablemos y ni hablemos de los ministros ordenados. Cuando un sacerdote pierde la unción, cuando un obispo pierde la unción, cuando un papa pierde la unción, su acción queda absolutamente limitada a lo humano. Dios efectivamente seguirá obrando en la Iglesia porque no puede depender jamás de un hombre, pero ciertamente el factor testimonial de aquellos que debemos expresar en nuestra vida la santa unción viene a menos. La acción de la Iglesia nunca pierde eficacia en tanto cuanto ella es dirigida, gobernada, absolutamente acompañada por Cristo. Y por eso, digamos, la acción evangelizadora de la Iglesia nunca perderá eficacia, pero sí la Iglesia pierde capacidad testimonial cuando el testimonio de los testigos, los discípulos, de los misioneros, no es tal. Y por eso es que la acción del Espíritu Santo en ella es fundamental. Una acción que requiere de la apertura del creyente, que requiere la conversión del creyente. No está dicho que porque yo simplemente vaya todos los domingos a misa, rece un rosario, tenga prácticas piadosas, el Espíritu Santo realmente toma control y vive en mí. Se requiere de otras cosas para que verdaderamente ese Espíritu Santo tome poder en mi vida y se exprese como un testimonio, como una palabra que verdaderamente impacte en el corazón de los que me escuchan o de los que me acogen, porque es justamente la fuerza vivificante del Espíritu que hace que el Cristo resucitado obre en mí. San Pablo lo dice en términos muy categóricos cuando, hablando del anuncio del Evangelio, que es lo que todo bautizado debe hacer por la unción del Espíritu, San Pablo dice: es el Espíritu de Cristo el que nos manda, es el Espíritu de Cristo el que nos envía. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas intelectuales, no son los libros que estudiamos, no es la teología que estudiamos, ni la catequesis que recibimos. Eso por supuesto es importante, pero lo importante y fundamental y determinante, y es la fiesta que celebramos este domingo, es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos constituye en discípulos, misioneros y testigos del Señor creíbles. No por nuestras capacidades, sino por los dones, talentos y carismas que el Espíritu Santo derrama en el alma, único modo posible de hacer presente a Cristo en el mundo.
la acción sobrenatural de la gracia que obra en el alma del creyente para llevar adelante la acción evangelizadora y cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Y por eso es entonces que este domingo, y con esto concluyo, celebramos el derramamiento del Espíritu Santo en aquella primera comunidad cristiana, derramamiento que ha continuado a lo largo de los milenios, obrando en la Iglesia y haciendo a Cristo siempre actual. Es el Espíritu Santo el que actualiza el misterio de la salvación y que trae las cosas del pasado al presente y los vuelve real, actual. Ese Espíritu Santo es el que nos impulsa y ese Espíritu Santo entonces es el que hace que la Iglesia verdaderamente sea el signo visible del Cristo vivo que ha dicho esto: no teman, yo he vencido al mundo. Cuando la Iglesia predica el Evangelio, tiene la certeza que la victoria del resucitado es una verdad inobjetable, que ni reyes, ni emperadores, ni los hombres más poderosos de todos los tiempos pueden contrarrestar. La Iglesia lleva en su mensaje la verdad inobjetable de aquel que venció el pecado, de aquel que venció a la muerte, de aquel que venció el odio, y está sostenida por esa unción del Espíritu que la vuelve indestructible, fuerte, absolutamente victoriosa. Y por eso, en este domingo de Pentecostés, le damos las gracias a la Trinidad Santa por animar la vida de la Iglesia con su presencia y a través de la unción acompañarla a lo largo de todos los tiempos, a través de la acción sacramental, con una presencia visible, real, comprobable, que dice que Jesús está vivo y que porque está vivo es capaz de transformar y hacer nuevas todas las cosas. Que así sea.